La historia oficial, esa nana reconfortante que millones de personas han escuchado en el borde de sus camas desde que tenían uso de razón, siempre comienza igual. Es una narrativa cinematográfica perfecta, una estrella solitaria y brillante cortando la negrura del cielo de Oriente, 3 reyes magos atravesando dunas interminables guiados por una profecía, y el llanto de un niño en un pesebre sucio que, paradójicamente, vendría a limpiar los pecados del mundo. Su nombre, Jesús de Nazaret. No es solo un nombre, es una marca, un sello de identidad, un refugio psicológico. Su imagen ha sido reproducida hasta la saciedad, viralizada siglos antes de que existiera Internet. Está en los frescos descascarados de las capillas renacentistas, en las estatuas de mármol frío de las catedrales góticas, en las superproducciones de Hollywood con bandas sonoras orquestales, y más cerca de casa, en los crucifijos de madera barata que cuelgan, balanceándose con el viento, en los espejos retrovisores de los taxis y en las esquinas de cada barrio de Latinoamérica. Nos han enseñado que su palabra es sagrada, un manual de instrucciones para la existencia. Nos han asegurado, con la gravedad de quien transmite una verdad absoluta, que su historia es real, histórica, tangible, tan real como el Imperio Romano que lo ejecutó. Pero aquí es donde el guión da un giro. Aquí es donde la música se detiene y la cámara hace un zoom lento, incómodo, hacia la grieta en la pared. ¿Y si todo lo que creíste, todo lo que te dijeron tus padres, tus abuelos, tus maestros y tus sacerdotes, fuera una mentira? No un error de traducción, no una exageración piadosa, sino una mentira fundacional. Una fabricación total. ¿Y si te dijera que, si escarbamos en la tierra de Judea buscando sus huellas, no encontramos nada? Ni una sola prueba concluyente. Ni una evidencia forense firme. Ni siquiera una mención contemporánea fiable de que un hombre llamado Jesús caminó, respiró y sangró en el siglo I. Lo que estás a punto de leer no es una blasfemia lanzada al aire por rebelión adolescente. No es un ataque gratuito diseñado para ofender sensibilidades. Es algo mucho más peligroso. Es una exposición sistemática, documentada y escalofriantemente coherente de un secreto a voces que las instituciones han guardado bajo 7 llaves durante 2 milenios. Es la posibilidad aterradora, perturbadora y vertiginosa de que Jesús nunca existió. No como lo cuentan. No como lo enseñan. No como lo crees. Hay investigadores, historiadores renegados y eruditos valientes que han dedicado sus vidas a mirar dentro de este abismo. Han enfrentado la censura académica, el ostracismo social y el odio visceral de millones, simplemente por atreverse a formular la pregunta prohibida: ¿y si Jesús fue un invento? ¿Y si su historia no fue una revelación divina, sino una construcción humana? ¿Y si fue tejida con el propósito más oscuro, pragmático y eficiente de todos, el control de las masas? Hoy no vamos a rezar. Vamos a investigar. Vamos a explorar 5 pruebas que ponen en jaque toda la narrativa cristiana, 5 martillazos a los cimientos de la fe que revelan una verdad tan incómoda que podría destruir tu visión del mundo y tu tranquilidad espiritual para siempre. Esta no es una narración común. No es un cuento de Navidad. Es un descenso a las entrañas del mito más poderoso jamás construido, una autopsia al cuerpo de Dios. Y una advertencia final, como el letrero de peligro antes de entrar en una zona radioactiva: quien continúa leyendo, jamás volverá a ver la realidad con los mismos ojos. La inocencia se pierde una sola vez, y estás a punto de perderla ahora. Comencemos nuestra disección con la prueba número 1. La más obvia, y sin embargo, la más ignorada, la sorprendente, estrepitosa y sospechosa ausencia de evidencia histórica contemporánea. Para entender la magnitud de este vacío, primero necesitamos ponernos en contexto. Necesitamos viajar mentalmente al siglo I. Olvida la imagen de un mundo antiguo caótico y desorganizado. El Imperio Romano, que dominaba Judea en tiempos de Jesús, era la maquinaria burocrática más impresionante de la antigüedad. Los romanos eran obsesivos. Eran los notarios del mundo antiguo. Lo registraban todo. Tenían escribas dedicados a documentar la producción de grano, los movimientos de tropas, los litigios legales, los impuestos por cabeza de ganado y hasta los fenómenos climáticos inusuales.
Si Jesús realmente vivió y realizó los actos que los evangelios le atribuyen con tanta grandilocuencia, su figura debió haber causado una conmoción colosal. No estamos hablando de un predicador de esquina. Según la Biblia, este hombre resucitó muertos. Lázaro, la hija de Jairo, caminó sobre la superficie del mar de Galilea desafiando la física, alimentó a multitudes de 5,000 personas con un par de peces y expulsó demonios que se metían en cerdos. Pero hay más. Pensemos en el momento de su muerte. Los evangelios narran que, durante su crucifixión, ocurrieron eventos de escala cataclísmica. Hubo oscuridad a pleno mediodía cubriendo toda la tierra, el velo del templo de Jerusalén, una cortina masiva y sagrada, se rasgó en dos de arriba abajo, ocurrieron terremotos violentos que partieron rocas y, lo más impactante de todo, Mateo 27:52 afirma que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Zombis santos caminando por Jerusalén y apareciéndose a muchos. Pregúntate esto, ¿cómo es posible que ningún cronista de la época, ni judío, ni griego, ni romano, registrara un evento tan extraordinario? ¿Muertos caminando por la ciudad santa? ¿Un eclipse imposible a mediodía? ¿Un terremoto sincronizado con la muerte de un rey de los judíos? Sin embargo, el silencio es absoluto. Ningún historiador romano del siglo I, absolutamente ninguno, menciona a Jesús de forma directa o contemporánea. No hay cartas oficiales de Pilatos al emperador reportando la ejecución de un dios. No hay registros en las actas del Sanedrín. No hay inscripciones en piedra. Lo que existe es un vacío aterrador. Hablemos de nombres. Hablemos de los hombres que deberían haberlo visto. Flegón de Trales, un historiador que recopilaba obsesivamente eventos maravillosos y profecías. No dice nada. Plinio el Viejo, el gran enciclopedista romano, autor de la Historia Natural. Plinio dedicó su vida a documentar cada rareza del mundo conocido, desde especies botánicas exóticas hasta erupciones volcánicas y fenómenos astronómicos. Si el sol se hubiera oscurecido inexplicablemente durante horas, Plinio lo habría anotado. Si un hombre hubiera curado la lepra con el tacto, Plinio lo habría investigado. Pero en sus volúmenes enciclopédicos, Jesús brilla por su ausencia. Suetonio, el biógrafo de los Césares, amante de los chismes palaciegos y los disturbios sociales, menciona vagamente a un tal Cresto que causaba agitación en Roma décadas después, pero los eruditos coinciden en que se refiere a un agitador común o es una confusión de nombres, no una biografía del Nazareno en Judea. Antes de continuar te pido que te suscribas al canal, que me regales un like y que me cuentes en los comentarios de dónde estás viendo este video. Esto sirve para llegar a más personas, quizás a esas que están buscando respuestas. Gracias. Y luego tenemos a los pesos pesados. Tácito, considerado uno de los historiadores más precisos de Roma. Los defensores de la fe suelen aferrarse a una mención en sus anales, donde habla de los cristianos y de Cristo ejecutado por Poncio Pilatos. Pero hay un problema insalvable. Tácito escribió esto en el año 116 después de Cristo, casi un siglo después de los hechos. Tácito no fue testigo. Tácito no consultó archivos oficiales de Judea, que probablemente ya no existían tras la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tácito simplemente estaba repitiendo lo que los cristianos de su época decían. Su fuente no era la realidad, era el rumor. Es como si un historiador del año 2025 escribiera sobre la Guerra Civil Española basándose únicamente en lo que le cuenta un bisnieto de un soldado. No es prueba de existencia, es prueba de la existencia de la creencia. Flavio Josefo, el historiador judío más citado por los apologistas cristianos, el as bajo la manga de la Iglesia. Josefo escribió Antigüedades Judías alrededor del año 93 después de Cristo. En ella aparece el famoso Testimonium Flavianum, un párrafo donde describe a Jesús como un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, y confirma que era el Mesías y que resucitó. Suena perfecto, ¿verdad? Demasiado perfecto. La inmensa mayoría de los expertos modernos, incluso académicos cristianos, admiten que este párrafo es una falsificación descarada, una interpolación, un hackeo literario. Analicémoslo.
Josefo era un judío fariseo ortodoxo. Jamás habría llamado a Jesús el Mesías, porque eso implicaría renunciar a su propia fe judía. Si Josefo hubiera creído que Jesús era el Mesías, se habría convertido al cristianismo. Pero no lo hizo, vivió y murió como judío. Además, el estilo del texto rompe el flujo narrativo de la obra. Es como encontrar un párrafo escrito por Cervantes en medio de una novela de Stephen King. Se ha demostrado filológicamente que copistas cristianos medievales, frustrados por la falta de menciones a su Salvador en los textos históricos, decidieron ayudar a la historia insertando ese párrafo siglos después. Borraron el silencio y escribieron su propia verdad encima. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Significa que no hay una sola fuente primaria, objetiva, neutra y contemporánea que hable de Jesús como una persona de carne y hueso. Todo lo que creemos saber proviene de los evangelios. Y aquí es donde la trampa se cierra. Porque los evangelios no son libros de historia. Son textos profundamente teológicos, escritos con fines de propaganda doctrinaria, plagados de metáforas, escritos en griego culto, no en el arameo que hablaría un pescador o un carpintero, y compuestos por autores anónimos que nunca conocieron a Jesús. Autores que escribieron entre 40 y 70 años después de su supuesta muerte, en tierras lejanas, basándose en tradiciones orales que habían mutado como el juego del teléfono descompuesto. Puede construirse toda una religión mundial, una civilización entera, sobre la base de escritos que no son históricos, sino interpretaciones místicas. ¿Puede sostenerse la existencia física de una figura como Jesús si no hay ninguna evidencia externa, ni un solo fragmento de cerámica, ni una moneda, ni una carta que lo respalde? Y para que el escalofrío sea completo, comparemos a Jesús con otros personajes de su entorno. Conocemos a Juan el Bautista. Flavio Josefo habla de él extensamente y de forma auténtica. Conocemos a Herodes Antipas. Tenemos monedas con su rostro, ruinas de sus palacios. Conocemos a Poncio Pilatos. En 1961, arqueólogos encontraron en Cesarea una piedra caliza con su nombre inscrito, Pilatus. Personajes secundarios, villanos de la historia, profetas menores, todos tienen su huella en el registro arqueológico e histórico. Son reales. Puedes tocar su legado. Pero el protagonista, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Nada. Silencio. Ausencia. Vacío. Es como si jamás hubiese estado allí. Como si los actores secundarios estuvieran actuando alrededor de un espacio vacío en el escenario. Como si todo hubiera sido un elaborado teatro posterior, una proyección holográfica sobre la niebla de la historia. Esta es la primera fisura en el edificio sagrado. Una grieta delgada pero profunda que recorre la fachada de la catedral. Y el problema no es solo la ausencia de evidencia, es la narrativa forzada, desesperada, que se ha tejido durante siglos para cubrir ese vacío vergonzoso. Es como si alguien, siglos después, intentara pintar un cuadro hiperrealista utilizando solo rumores, ecos y el deseo ferviente de que algo haya sido cierto. Lo peligroso es que ese cuadro no se quedó en un museo. Se convirtió en dogma. Se convirtió en ley. Se convirtió en la justificación para guerras santas, inquisiciones, colonizaciones y persecuciones. Si Jesús no existió históricamente, todo el castillo de naipes se tambalea. El concepto de redención vicaria. La noción del pecado original. La autoridad del Papa. La figura del Salvador. La cruz misma. ¿Te atreves a seguir bajando por este túnel? Porque lo que hemos visto es solo la superficie. Lo que viene a continuación no solo refuerza esta duda, sino que revela patrones de manipulación psicológica y mitológica tan antiguos como la civilización misma. En el próximo bloque, dejaremos la historia y entraremos en la mitología comparada. Exploraremos una verdad aún más perturbadora, la asombrosa, casi criminal similitud entre Jesús y otras deidades solares anteriores que parecen haber sido copiadas, reescritas y adaptadas en un acto de plagio divino. Prepárate. La madriguera del conejo es mucho más profunda de lo que imaginas. Si pensaste que la ausencia de evidencias históricas directas sobre Jesús era desconcertante, lo que estás a punto de escuchar podría alterar por completo tu percepción de la religión cristiana.
Porque esta segunda prueba no solo cuestiona la figura de Jesús, sino que apunta a una verdad más inquietante: su historia no es única, no es original, y según múltiples estudiosos, es una copia cuidadosamente adaptada de antiguos mitos paganos. Nos enfrentamos a una pregunta brutal que la Iglesia ha pasado siglos sofocando: ¿y si Jesús fue simplemente la réplica romana más exitosa de un patrón ancestral de dioses moribundos y resucitados? La fe se basa en la singularidad. La ciencia de la mitología comparada demuestra la universalidad. En las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Persia e India, existieron figuras divinas con biografías tan inquietantemente similares a las de Jesús que resulta imposible ignorarlas. Este patrón de dioses salvadores que nacen, son perseguidos, realizan milagros y, crucialmente, mueren y resucitan, es un fenómeno cultural que se repite tanto que no puede ser una coincidencia. Es un arquetipo. Es el guión que la humanidad ha utilizado una y otra vez para consolarse de la inevitabilidad de la muerte. Y Jesús, según esta perspectiva, no es el Mesías, es el último y más pulido personaje de esa larga serie. La sombra egipcia, Horus. Viajemos al Nilo, miles de años antes de que el cristianismo fuera siquiera una idea. Allí encontramos a Horus, el dios egipcio del cielo, el sol y la realeza, cuyo culto es tan antiguo que hace que Jesús parezca un recién llegado. Presta atención a las coincidencias, porque son estructurales, no superficiales. Nacimiento virginal. Horus nació de la diosa Isis, considerada una virgen. Aunque la mitología es compleja, el concepto de una concepción divina sin unión carnal se mantuvo. Isis, de hecho, era conocida como Mary, la amada, un eco fonético de María. Fecha del sol. Su nacimiento se celebraba en el solsticio de invierno, alrededor del 25 de diciembre. La estrella y el tirano. Fue visitado por 3 reyes o sabios, los Chemsuhor, seguidores de Horus. Fue perseguido en su infancia por el tirano Ses, que quería matarlo, obligando a su madre a huir y ocultarlo. Ministerio y discípulos. Horus fue bautizado a los 30 años. Se le atribuyen 12 seguidores o discípulos. Realizó milagros, incluyendo curaciones y la capacidad de caminar sobre el agua. Fue llamado el Cordero de Dios, el buen pastor y el camino, la verdad y la luz. Muerte y resurrección. Horus fue traicionado, sufrió una muerte violenta y, lo más importante, resucitó al tercer día. Si le quitas los nombres y los escenarios, la historia es idéntica. ¿Cómo puede ser esto posible? La fe cristiana suele argumentar que se trata de preparaciones paganas para Cristo, es decir, que Dios plantó profecías en otras culturas. Pero la razón es mucho más mundana y, por lo tanto, más demoledora. Los autores de los evangelios vivían en un mundo helenizado, donde los cultos egipcios y grecorromanos circulaban libremente. Es más plausible el plagio cultural que la preprogramación divina. El gran competidor, Mitra. Si Horus parece una coincidencia, el caso de Mitra es una confrontación directa. El mitraísmo, un culto persa muy popular, floreció en el Imperio Romano siglos antes del auge del cristianismo. Era, de hecho, la religión preferida de los soldados romanos, los hombres más poderosos del imperio. Cuando los evangelios se estaban escribiendo, el mitraísmo era el principal competidor por las almas de los habitantes de Roma. El mitraísmo era una religión mistérica, hermética. Para unirse, se pasaba por ritos de iniciación. Y su narrativa central era escalofriante para la incipiente fe cristiana. Nacimiento en cueva y pastores. Mitra nació de una virgen, una roca, simbolizando pureza, dentro de una cueva. Fue adorado por pastores que le trajeron regalos, y su nacimiento también se celebraba el 25 de diciembre. Sacrificio y comunión. Mitra realizó un sacrificio primordial, la matanza del toro, o tauroctonía, para liberar la vida. Los seguidores de Mitra participaban en un ritual de comunión sagrada que incluía pan y vino o agua. ¿Te suena familiar la última cena? Día sagrado. El día sagrado y de descanso de los mitraístas era el Dai Solis, el día del sol, que hoy conocemos como domingo. Cielo y moralidad. Mitra ascendió al cielo después de su ministerio. Los mitraístas creían en el cielo y el infierno y en la inmortalidad del alma.
¿Cómo explicar que dos religiones compitiendo directamente por la misma audiencia en el mismo territorio tengan rituales y figuras centrales tan similares? La respuesta es que el cristianismo, para ganar almas en el Imperio Romano, no podía presentarse como algo totalmente ajeno. Tenía que hablar el idioma de los mitos que ya circulaban. El cristianismo no fue una nueva verdad, fue la versión mejorada de un producto ya existente, diseñada para ser más inclusiva y menos elitista que los cultos mistéricos. El patrón universal, el Dios que muere. Para cimentar este argumento, es crucial entender que Horus y Mitra no son excepciones, sino ejemplos de un patrón. Los mitos de los dioses que mueren y resucitan eran la base de la espiritualidad en el mundo grecorromano. Dionisio, Grecia dios del vino, la fiesta y el éxtasis. Nacido de una virgen, Semele, fue devorado, despedazado y devuelto a la vida. Osiris, Egipto el hermano de Isis y padre de Horus. Fue asesinado por su hermano Ses, desmembrado en 14 pedazos, y luego recompuesto y resucitado por Isis. Se convirtió en el señor del inframundo, el que otorga la vida eterna. Adonis, Siria/Grecia nacido de un árbol, o mirra, amado por dos diosas. Murió joven y resucitó para pasar la mitad del año en el inframundo y la otra en el mundo superior. Su muerte era llorada con rituales públicos y su resurrección celebrada con gran alegría. La historia de Jesús no es una revelación. Es una compilación. Es una síntesis magistral y propagandística de todos los cultos mistéricos que prometían salvación individual y vida eterna, adaptada a la cultura judía, al ser descendiente de David, y al contexto romano, al ser crucificado por Pilatos. La respuesta es tan sencilla como demoledora. La historia de Jesús, tal como la conocemos, fue construida tomando elementos de religiones anteriores, reelaborados para encajar en un nuevo contexto político y espiritual que necesitaba una figura única para unificar a la plebe. La trampa del sincretismo. No es casualidad que los primeros cristianos vivieran en un mundo saturado de mitologías grecorromanas. El Mediterráneo del siglo I era un hervidero de ideas. El Imperio Romano, en lugar de imponer una única fe a sangre y fuego, como harían siglos después, permitía un fenómeno llamado sincretismo, la mezcla de ideas y dioses. Los dioses romanos eran adaptaciones de los griegos, que a su vez bebían de los egipcios. El cristianismo emergió de este crisol cultural. No fue un rayo caído del cielo. Fue un producto cultural diseñado para ser irresistible. Ofrecía la vida eterna, como Osiris y Mitra. Ofrecía una comunión simbólica, como Mitra y Dionisio. Ofrecía un héroe sacrificado que entendía el sufrimiento, como Adonis. Pero con una diferencia crucial, era monoteísta, lo cual atraía a la diáspora judía, y era universal, abierto a todos, esclavos y patricios, a diferencia del elitista mitraísmo. El cristianismo se posicionó como el mejor mito de salvación disponible. Los evangelios, escritos por autores anónimos, y que probablemente nunca estuvieron en Judea, reflejan esta mezcla. Jesús no solo repite el patrón del héroe sacrificado, sus frases, sus milagros y hasta su comportamiento recuerdan a múltiples figuras anteriores. En muchos casos, estas coincidencias no pueden explicarse como inspiración divina, sino como plagio cultural cuidadosamente disimulado, un fenómeno que los historiadores de la religión llaman mitema, unidades mínimas de un mito, que se recombinan. Si una religión toma prestados mitos anteriores, los adapta y los presenta como la revelación absoluta, ¿qué nos dice eso de su autenticidad? ¿No es eso una manipulación? ¿No es una creación humana más que una verdad eterna? La figura de Jesús se erige entonces no como un personaje único e irrepetible, sino como el último eslabón de una larga cadena de arquetipos religiosos utilizados una y otra vez para calmar el miedo a la muerte y dar sentido al sufrimiento humano. El cristianismo no se basa en una revelación única e inmutable, sino en una compilación mitológica muy bien orquestada, un producto cultural diseñado para atraer, emocionar y, sobre todo, controlar. Porque nada es más poderoso que una historia que promete la salvación eterna a cambio de obediencia y fe. Las similitudes entre Jesús y otros dioses antiguos no son triviales, son estructurales, son narrativas y son la prueba de que estamos frente a un mito refinado,
una historia rehecha para funcionar en el mundo romano, un imperio desgastado y desesperado por una nueva esperanza. Esta revelación es devastadora. La historia de Jesús es tan antigua como la humanidad misma. Solo cambió de nombre, solo se le dio un rostro, europeo, sereno, pintado siglos después, y solo se adaptó a la necesidad política de su tiempo. Pero si su historia es una copia, ¿cómo es que los textos que la contienen, los evangelios, no son perfectos? La respuesta está en la propia imperfección. En el próximo bloque, profundizaremos esta herida. Dejaremos la mitología y entraremos en la filología, revelando cómo los evangelios, supuestamente inspirados por Dios, están plagados de contradicciones, errores históricos y relatos imposibles de reconciliar. La tercera prueba nace desde dentro, desde el corazón mismo de los textos sagrados. Has llegado a una grieta aún más profunda en los cimientos de la historia de Jesús. La primera prueba demostró el silencio de los historiadores. La segunda reveló el plagio mitológico. Esta tercera prueba, sin embargo, no depende de comparaciones externas. Nace desde dentro, desde el corazón mismo de los textos que supuestamente documentan la vida del Mesías. Nos referimos a los evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. 4 relatos que, según el dogma, deberían concordar, confirmar los mismos hechos y narrar con coherencia la historia más importante jamás contada. Pero lo que encontramos, en lugar de armonía, es caos, contradicción, errores fácticos y vacíos abismales. La pregunta que no quieren que hagas es, ¿cómo puede una revelación divina, supuestamente inspirada por la perfección de un Dios, estar plagada de inconsistencias humanas, fallos de memoria y retoques editoriales? La respuesta es la tercera prueba. Los evangelios no son documentos históricos, son construcciones literarias, contradictorias y manipuladas. El desastre cronológico del nacimiento. Empecemos por el comienzo, la Navidad, el nacimiento que define la era. Mateo 2:1 afirma que Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande. La historia secular es concluyente. Herodes murió en el año 4 a.C. Lucas 2:1-2 afirma que el nacimiento ocurrió durante el censo de Quirino, gobernador de Siria. Los registros romanos, que si son fiables, indican que el censo de Quirino se realizó en el año 6 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia de al menos 10 años entre los dos relatos. No pueden ambos tener razón. Uno de los dos cronistas, o ambos, estaba equivocado sobre un hecho histórico central, utilizando fechas incompatibles para anclar la biografía del Salvador. Un biógrafo moderno sería despedido por tal error. ¿Por qué aceptarlo en un texto supuestamente perfecto? La verdad es que los autores usaron eventos históricos conocidos como simples elementos de ambientación, sin preocuparse por la precisión, solo por la narrativa. Las voces desacordes de la cruz. Las contradicciones se extienden a todos los niveles, desde detalles mínimos, los nombres de los apóstoles varían entre Mateo y Lucas, hasta los momentos más sagrados. Tomemos la escena cumbre de la pasión, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Mateo y Marcos, Jesús exclama, en arameo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de desesperación y abandono. Lucas, el tono cambia radicalmente. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una entrega de fe y paz. Juan, es más místico. Jesús simplemente afirma, consumado es. 3 versiones. 3 emociones. 3 finales radicalmente distintos para una misma escena supuestamente presenciada por seguidores directos. ¿Cómo es posible que no haya una sola voz, una narración unificada? La explicación es dolorosa pero clara. Los evangelios no fueron escritos por testigos oculares que documentaban la verdad. Fueron escritos por teólogos anónimos que construían una fe. El Jesús de Marcos es un Mesías sufriente y atormentado. El Jesús de Lucas es compasivo y tranquilo. El Jesús de Juan es un Dios cósmico y filosófico. Cada autor adaptó la historia a su propia agenda teológica. El caos de la resurrección. Y si la muerte es confusa, la resurrección, el evento central del cristianismo, es un caos de montaje.
Los relatos son tan diferentes que si los presentaras en un tribunal, el caso sería desestimado por falta de coherencia testimonial. ¿Quién fue a la tumba? Marcos dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé. Juan dice solo María Magdalena, sola. Lucas habla de ellas, mujeres, y al final de 2 hombres. ¿Qué vieron? Marcos dice que las mujeres vieron a un joven vestido de blanco. Mateo habla de un ángel que desciende del cielo, con un rostro como un rayo. Lucas habla de 2 hombres vestidos de blanco. ¿Qué hicieron las mujeres? El final original de Marcos, la versión más antigua que poseemos, escrito calle 70 DC, termina abruptamente. Las mujeres huyen aterrorizadas del sepulcro y no dicen nada a nadie. Esto es un desastre narrativo para una religión basada en la difusión de la noticia. De hecho, los últimos versículos de Marcos, que describen las apariciones del Jesús resucitado, son añadidos posteriores, interpolaciones, insertados por copistas que se dieron cuenta de lo insatisfactorio que era el final original. Los textos sagrados han sido editados, manipulados y parchados con el paso de los siglos. La conclusión es inevitable: los evangelios no fueron escritos para documentar la historia, sino para convencer. Son piezas de fe, no de periodismo. Y esto lo sabían muy bien los primeros líderes de la Iglesia. La sala de edición, el Concilio de Nicea. El cristianismo que hoy conocemos no es el que existió originalmente. Hubo docenas de evangelios, el de Tomás, el de Pedro, el de María Magdalena. Estos evangelios gnósticos o apócrifos fueron eliminados por contener visiones radicalmente distintas de Jesús, en las que a veces era un filósofo místico y otras un niño caprichoso. ¿Quién decidió qué era verdad y qué era herejía? Un concilio. Hombres. El momento definitivo fue el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. En esta reunión, líderes con poder político y teológico se sentaron a votar sobre la naturaleza de Cristo, si era divino, humano, o ambos, y decidieron qué libros incluir en el canon y cuáles quemar. ¿Por qué una verdad eterna y perfecta necesita ser votada en una asamblea? ¿Por qué un Dios necesita que los hombres decidan qué libros lo representan? Porque, en esencia, todo esto fue obra de hombres. La Biblia que tienes en tu casa no es la palabra inmutable de Dios. Es un libro moldeado por siglos de intereses humanos, filtros, traducciones y agendas políticas. Millones de personas creen que cada palabra es sagrada, sin saber que cada palabra ha sido filtrada, pulida y, en ocasiones, inventada. La narrativa cristiana se cae bajo su propio peso. Y si su biografía se deshace ante el análisis crítico, ¿qué queda? ¿Qué sostiene la figura de Jesús? La respuesta es el poder. El poder de la fe no reside en la lógica, reside en la necesidad de creer, en el miedo a la nada y en la esperanza de que haya algo más allá del sufrimiento. Lo que sigue ahora es la prueba más oscura, la que revela el momento exacto en que Jesús fue inventado y quienes lo hicieron, despojando al mito de toda espiritualidad y exponiéndolo como la herramienta política que siempre estuvo destinada a ser. Si has llegado hasta aquí, sabes que no puedes volver atrás. Hemos establecido 3 verdades incómodas: la historia guarda silencio, el mito es plagiado y los textos sagrados se contradicen. Pero la suma de estas ausencias y contradicciones nos lleva a una conclusión activa y aterradora: si Jesús no existió como figura histórica divina, alguien tuvo que inventarlo. Esta es la 4ª prueba, la más explosiva: el origen político del cristianismo como herramienta de control del Imperio Romano. En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano no era un monolito inquebrantable, era una olla a presión. Estaba al borde del colapso interno. Las revueltas judías en Judea eran constantes, costosas en sangre y oro. El descontento se extendía entre los pueblos conquistados. Las religiones tradicionales romanas ya no satisfacían a la plebe ni a los esclavos, que clamaban por esperanza individual y redención. Roma necesitaba una solución que no fuera militar. Necesitaba un arma más sofisticada que la espada, una religión capaz de unificar, pacificar y, crucialmente, dominar las conciencias. El guión de la obediencia. Aquí es donde entra en juego la genialidad del mal. Un grupo de filósofos,
Funcionarios imperiales e intelectuales cercanos al poder idearon una estrategia maestra: construir una religión híbrida. Una fe que prometiera salvación, para competir con los cultos mistéricos, pero que exigiera obediencia incondicional a la autoridad terrenal. ¿Y qué mejor rostro para esta nueva religión que el de un Dios hombre pacifista, humilde, sufrido, obediente hasta la muerte, cuyo mensaje central podía resumirse en una frase perfecta para cualquier tirano: dad al César lo que es del César? Jesús no nació en un pesebre. Nació, metafóricamente, en una mesa de planificación política romana. Su función no era liberar, era someter. La hipótesis de los Flavios, la tesis del Mesías de César. Hay un nombre y una familia que resalta entre todos los implicados en este montaje: la dinastía Flavia, que gobernó Roma de 69 a 96 DC. Después de la devastadora guerra judía, 66-73 DC, que culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén, el emperador Vespasiano y su hijo Tito necesitaban una narrativa para justificar la masacre y, más importante, para evitar futuras rebeliones mesiánicas judías. El judío que estaba en la corte Flavia, el único que tenía la capacidad intelectual y el conocimiento teológico para reescribir la historia, era Flavio Josefo. Sí, el mismo historiador cuya mención a Jesús parecía un fraude. El historiador contemporáneo Joseph Atwill, en su trabajo Caesars Missaie, plantea una hipótesis que ha provocado un terremoto intelectual: el Nuevo Testamento fue creado, en gran parte, por intelectuales cercanos a la familia Flavia, y la figura de Jesús fue diseñada como una contracara pacífica de los líderes judíos rebeldes que Roma acababa de ejecutar. La clave está en las asombrosas similitudes entre la obra de Josefo sobre la guerra judía y los evangelios. Atwill y otros argumentan que los evangelios son una versión espiritualizada y en clave de la conquista militar de Roma. Los rebeldes, los celotes que lucharon contra Roma, son transformados en discípulos, los seguidores pacíficos de Jesús. La destrucción de Jerusalén es reescrita como la profecía apocalíptica de Jesús. El Mesías guerrero que los judíos esperaban, y que Roma temía, fue reemplazado por un Mesías sufriente que no representaba ninguna amenaza terrenal. En este contexto, la historia de Jesús se convierte en un antídoto narrativo contra la rebelión. La ingeniería narrativa de la sumisión. Cada palabra atribuida a Jesús en los evangelios, vista a través de este lente, puede interpretarse como una receta de sumisión política. Dad al César lo que es del César. La obediencia al gobierno romano se convierte en una obligación divina. Bendecid a vuestros enemigos /diagonal, poned la otra mejilla. Desactivación completa de la resistencia violenta y el deseo de venganza. Mi reino no es de este mundo. La legitimación absoluta del reino de este mundo, el Imperio Romano, como única autoridad terrenal. Si los esclavos y los pobres esperan la justicia y la recompensa en el cielo, ¿por qué molestarse en rebelarse en la tierra? ¿Qué sistema de poder no amaría una doctrina que transforma a los esclavos en creyentes dóciles, a los rebeldes en penitentes y a los pobres en seres sumisos que ven la pobreza y el dolor como una virtud? Roma no conquistó solo con espadas. Conquistó con ideas. Rediseñó la religión de sus oponentes, tomó sus símbolos, vació su contenido rebelde y los llenó de obediencia, culpa y esperanza post-mortem. La consolidación. Constantino y el voto de la Trinidad. La invención se convierte en institución con el emperador Constantino el Grande. En el siglo IV, el cristianismo seguía siendo una secta más entre muchas, con múltiples divisiones, arrianos, gnósticos, etc. Constantino, un genio político, se dio cuenta de que no podía aplastar esta fe, era más inteligente absorberla. Constantino, quien siguió adorando al dios Sol, Sol Invictus, hasta su lecho de muerte, usó el cristianismo como la cola unificadora del imperio. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, que ya mencionamos, fue la reunión donde el mito fue blindado. No fue un cónclave de santos, sino una cumbre de obispos con agendas políticas, celebrada bajo la autoridad de un emperador pagano. En Nicea se votó la naturaleza de Cristo, la Trinidad. Se eliminaron los evangelios disidentes y se canonizaron los textos que mejor servían a la doctrina de la obediencia. La pregunta clave vuelve a ser: ¿por qué una verdad eterna necesita ser votada en asamblea?
porque fue la obra de hombres que buscaban construir un relato funcional, convincente y, sobre todo, políticamente potente. Y la obra de arte fue completada con un retoque final, la imagen de Jesús. El rostro que conocemos, europeo, sereno, de cabello claro y ojos grandes, fue creado siglos después por artistas del Renacimiento. Algunas teorías sugieren que fue modelado a partir de figuras como César Borgia, hijo del Papa Alejandro V, un icono de poder y belleza de la época. No es un retrato histórico. Es un icono de la propaganda diseñado para inspirar adoración en una cultura europea. Jesús fue, en esta escalofriante tesis, un símbolo. Un personaje tallado a martillazos por los intereses imperiales, reescrito y refinado para la dominación. El mito fue la herramienta de control más grande de la historia. Si has llegado hasta aquí, el túnel es casi oscuro por completo. Solo queda una prueba, la última, la que por sí sola destruye cualquier defensa restante. Es una prueba construida sobre el silencio más escandaloso de todos. Las pruebas han sido presentadas, el vacío en los archivos romanos, el plagio mitológico, las contradicciones internas y el origen político. La quinta prueba no se basa en conjeturas ni en mitología, se basa en un silencio atronador, imposible de ignorar. Es el silencio de todos aquellos que deberían haber hablado de Jesús, y sin embargo, no lo hicieron, los más grandes filósofos, historiadores, poetas, científicos y pensadores del mundo grecorromano. El siglo I fue una época intelectualmente intensa. Fue el tiempo de autores que dejaron un legado monumental de escritos, cartas, tratados y crónicas. Estaban obsesionados con registrar, debatir y analizar. Hablaron de costumbres, líderes, guerras, sectas religiosas e incluso de charlatanes. Pero, misteriosamente, ninguno, ni uno solo, mencionó a Jesús de Nazaret. Este vacío, repetido en cada fuente, es quizás el testimonio más demoledor de su inexistencia. Los cronistas ausentes. Filón de Alejandría, 20 a.C., 50 después de Cristo. Este filósofo judío fue contemporáneo directo del supuesto ministerio de Jesús. Viajó a Jerusalén. Escribió extensamente sobre las sectas religiosas judías, como los esenios, un grupo místico y ascético que algunos creen influyó en el cristianismo temprano, y sobre la espiritualidad de la época. No menciona a Jesús ni una sola vez. Si Jesús estaba causando conmoción en la Judea del 30 DC, ¿cómo pudo el intelectual judío más brillante de la época no registrarlo? La respuesta es simple, porque no existía como una figura relevante en ese momento. Séneca, 4 a.C., 65 después de Cristo, el gran pensador estoico, tutor de Nerón, uno de los hombres más influyentes de Roma. Escribió sobre moral, política, ética y espiritualidad. Cubrió temas profundamente humanos y religiosos. No menciona al cristianismo, ni a Jesús, ni a sus seguidores, a pesar de que se afirma que la persecución de los cristianos por Nerón, año 64 después de Cristo, fue uno de los eventos clave de su época. Otro silencio imposible. Justo de Tiberíades, calle 35 DC, calle 100 DC, historiador judío que escribió una historia completa del pueblo hebreo, desde Moisés hasta su tiempo. Su obra fue consultada por autores posteriores. Ni un solo fragmento de su obra, ni una sola línea referenciada, menciona a Jesús, a sus discípulos, ni a los milagros. Si Jesús fue real, debió haber causado un impacto gigantesco, no solo entre pescadores galileos, sino entre pensadores, líderes y cronistas. Y sin embargo, ninguno lo vio, ninguno lo escuchó, ninguno escribió sobre él. Solo lo hicieron décadas después, autores cristianos anónimos que ya estaban moldeando una narrativa teológica. Este silencio se convierte en un grito. Un vacío tan absoluto que no puede ser casual. Es una ausencia sospechosa. En cualquier otro campo, historia, derecho, ciencia, la ausencia total de referencias primarias, junto al silencio de las fuentes más relevantes, llevaría a una conclusión inevitable: el personaje no existió, o al menos no en la forma en que se cuenta. Tal vez hubo un predicador menor, un Jesús más. Pero el Jesús que resucitó muertos, caminó sobre el agua, y fundó una fe mundial fue creado después, con tiempo, con propaganda y con poder.
La historia de Jesús se construye sobre un doble vacío. No hay testimonios contemporáneos a favor y hay silencios imposibles de ignorar por parte de quienes debieron hablar. Hemos recorrido un largo camino. Hemos dinamitado los pilares históricos, mitológicos y textuales. Solo queda una última prueba, la más devastadora, la que no necesita historia o arqueología, la inexistencia total de coherencia teológica y lógica interna dentro del propio concepto de Jesús como figura divina. Y es aquí donde el mito colapsa sobre su propio peso. La paradoja del sacrificio. Si Jesús fue verdaderamente el Hijo de Dios, el momento más importante de la historia humana, la lógica que rodea este acto debería ser impecable. Pero es contradictoria, ilógica y absurdamente humana. Analicemos el dogma central. Dios, omnipotente y omnisciente, crea al ser humano, Adán y Eva, sabiendo exactamente que van a pecar. Por definición, el omnisciente lo sabe todo. Castiga a toda la humanidad por este acto simbólico con el pecado original. Luego, espera milenios, el tiempo es irrelevante para un ser eterno, para arreglarlo. La forma de arreglarlo es enviar a su propio Hijo, que es el mismo, según la Trinidad, a ser torturado y asesinado por la humanidad, para salvarnos de su propia ira. Pregunta fundamental. ¿Qué clase de mente racional puede aceptar este ciclo absurdo como coherente? Y el clímax del absurdo, el sacrificio. Si Jesús era Dios, omnipresente, eterno, entonces ya sabía que, 3 días después de su muerte, resucitaría, glorificado y victorioso. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué mérito o valentía hay en morir si sabes que tu regreso está garantizado? Millones de mártires reales, de la historia y de la actualidad, han muerto por causas justas sin esperanza de retorno. El sacrificio de un hombre que sabe que no volverá es infinitamente más valiente que el de un Dios que sabe que no puede morir. El relato cristiano se derrumba bajo su propio simbolismo. Nos dicen que Dios no puede tolerar el pecado, pero convive con él desde la eternidad. Nos dicen que es amor puro, pero amenaza con el fuego eterno y la condenación sin fin a la inmensa mayoría de la humanidad, incluyendo a quienes nacieron y murieron antes de escuchar su mensaje. La fe cristiana exige que aceptemos que un ser de amor infinito diseñó un sistema de castigo que haría sonrojar a los tiranos más crueles de la historia. El colapso. El mito de Jesús no sobrevive al análisis histórico, ni al mitológico, ni al textual. Pero lo que lo aniquila es la lógica. La figura de Jesús, tal como se presenta, es una contradicción andante, diseñada no para ser comprendida, sino para ser aceptada por miedo. Es un cuento de terror disfrazado de esperanza. Si has llegado hasta aquí, has completado la autopsia. Has mirado directamente a la verdad oculta. Jesús, el Mesías, no es una figura histórica, sino una construcción cultural, política y mitológica diseñada para el control social. Estás advertido. Ahora conoces las costuras del relato. El mito ha sido desmantelado. La pregunta ya no es si Jesús existió, sino qué vas a hacer tú con el conocimiento de que no hay un Salvador prometido que venga a arreglar este mundo. La respuesta es, tienes que hacerlo tú. Si Jesús no existió, la fe no se basa en una verdad divina, sino en la necesidad humana. Y esa es la revelación final, la más grande de todas. No necesitamos dioses para ser buenos. La moralidad, la justicia y el amor no son mandatos divinos. Son una elección humana. Y si el mito fue creado para dominarte, la verdad te libera para crear tu propia ética, tu propia justicia y tu propio significado. El viaje ha terminado. El silencio de Dios ha sido revelado. Y en ese silencio, por fin, se escucha tu propia voz.